Uy, uy, dos celulares hechos para aguantar. El primer Android resistente de la historia versus uno de los últimos Android resistentes. Y quizás estoy exagerando un poco porque este celular pues ya tiene unos años, bastantes años, 14 años de estar vivo, mientras que este está reciente. Pero bueno, salvando esto, este tipo de videos nos da una idea del avance de la tecnología. Por ejemplo, mientras que el Ulefone Armor 27 Pro tiene una protección de pantalla Victus, una de las últimas, el Motorola Defi nada más tiene el primer Corning Gorilla Glass que existió. Así que en pantallas diría que tiene desventaja el Motorola Defi. Pero bueno, ya veremos en las pruebas cómo le va. Tengo preparadas 4 pruebas. La primera prueba es caída por una colina o un pequeño barranco, donde hay piedras, tierra húmeda, barro y quizás algo de concreto al final. Y tenemos una altura aproximada de 5 metros más o menos, sí, 5 metros. Y la idea es que llegue hasta allá abajo, así que espero que no caiga allá. Empiezo con el Motorola Defi, que como pueden ver está en perfecto estado. El táctil funciona perfectamente. Los botones de abajo también. Así que todo está bien. Así que espero que no le pase nada. Ya tengo otro celular grabando. Entonces... A lo que yo vine fue a esto. No, se quedó muy cerquita. Es tan pequeño y pesa tan poco que es muy difícil que llegue de aquí hasta allá abajo. Intentémoslo otra vez a ver. Opa, se fue para otro lado. Pero allá cayó, por allá va. Ahora el problema es para yo bajar aquí porque está resbaloso y ya yo soy un retro también. No voy a caer aquí. ¡Upa! Y aquí está el Motorolita, cayó perfecto. En vista de que es tan difícil hacerlo caer desde acá arriba donde venía, pues ya hizo este recorrido, ¿no? Y lo hizo hasta por allá. Vamos a tirarlo ahora desde aquí. Sí, desde esta parte. A ver qué pasa. ¡Ah, ya cayó! El Ulefone tiene más las de perder, ¿no? Porque es más pesado, más grande. Tiene un estuche que lo trae, de hecho. Lo voy a tirar sin el protector porque la idea es probarlo así como está también el Motorola. Así que... Carajo, aquí sí me da miedo porque aquí hay una cantidad de rocas tremenda. Bueno, eso lo mostré ya. Y nos fuimos. Tampoco es que lo quiera dañar, no soy Mr. Biggs. Opa. Uy, nada más llevo hasta ahí. Pero se dio duro contra eso, ¿eh? Le pasó lo mismo que el Motorola. Ahí está. Voy a lanzar desde la parte donde quedó, igual que el Motorola, que lo hice también por aquí. Así que nos fuimos. Opa, allá va. ¡Ish! Ese sí cayó allá en el concreto. Y bueno, aquí está el Motorola y el Ulefone cayó por allá. El Motorola, al parecer no le pasó nada. Ni siquiera se le salió la batería. Físicamente también lo veo bastante bien. Está igual que como lo diré. Así que en ese sentido, bien ahí. Bueno, el Ulefone al parecer sí se ensució, pero solamente eso, nada del otro mundo. Creo que son caídas que se pueden dar, especialmente aquellas personas que hacen caminatas ecológicas o escalar. Son caídas que por lo general van a hacer en este tipo de ambientación, ¿no? Pero bueno, veo que todo está bien, creo que los botones también están bien, el táctil está perfecto, ni siquiera veo la pantalla aruñada, así que en esta salieron victoriosos los dos. La segunda prueba que haremos es caída libre en concreto y más o menos a una altura de 2,5 metros. Tengamos en cuenta que el fabricante de Ulefone promete 2 metros de altura máxima en caída en concreto o sobre piedras. La altura que hay aquí es de aproximadamente 3 metros si pongo mi brazo a esta altura. Funcionando perfectamente el Motorolita, no pasa nada, su táctil está perfecto y demás. Así que a lanzarlo, vamos a lanzarlo así o así. Así tengo más riesgo, creo yo, que así. Pero bueno, que él decida en el aire cómo caer. Y se fue. Upa, creo que cayó bastante fuerte, Y ahora el Ulefone, esto es bastante rústico aquí, es cemento bruto y duro, así que a lo que fue prácticamente la misma forma. Listo, se fue. ¡Upa! ¡Qué totazos se dieron! Uy. Y vamos a ver cómo le fue al Motorolita. ¡Upa! Bueno,
Aquí vemos que cayó con esta parte de aquí. Y aquí bueno, pero se le puede quitar un poquito, ¿no? Lijándola. Ahí se removió un poquito el borde de la esquina con la parte que cayó. Se le quitó ahí parte de pintura. Recuerdo muy bien que eso no estaba así, ¿eh? El táctil está bien. A ver. Sí. Parece que todo está bien, le fue súper bien. La pantalla no sufrió ningún daño. Parece los botones tampoco. Y vean que la pantalla está enterita. Por la parte de atrás ni siquiera se salió la batería. ¿Ve? Me sorprende, pensé que la batería se iba a salir, porque como este tiene batería extraíble, no es como aquel que la batería no es extraíble. Bueno, bien ahí Motorola, hasta ahora resistente, solamente daños comunes de una caída de ese tamaño, ¿no? A ver bueno, el Ulefone físicamente lo veo también prácticamente perfecto. Aquí fue el golpe, prácticamente le pasó lo mismo que al Motorolita. Ahí fue el golpe, vean que aquí está el golpe. Vamos a limpiarlo a ver si se le quita un poquito. Creo que con un poquito de limpieza se le quita, nada del otro mundo, solamente allí, ¿sí ven? Cayó justo con esa parte. Vaya que sí es resistente este Ulefone Armor 27. Y a ver por acá, las cámaras parece que están perfectas, no hay nada roto allí. Por arriba también está bien. Guay, le sacó barata, porque realmente caer sobre concreto no es fácil. Por acá abajo creo que todo está bien. Aquí hay como una rayita en el vidrio, como si hubiese quebrado el vidrio, pero no el vidrio de la pantalla, sino el protector. El vidrio que tiene por encima que yo le puse. Este que está aquí, vean. Hay como una rayita ahí, pero eso no fue ahora. Eso lo noté ahora después. Eso fue cuando lo lancé por allá en la laderita, en la ladera. Allá pasó eso, vean, ahí se ve. Pero es como una medio línea, una rayita allí. Pero repito, no es la pantalla ni nada, es simplemente el vidrio protector que tiene en la parte de encima. Que eso de hecho lo trae el mismo Ulefone. Y la tercera prueba, una de las que más me preocupa, donde creo que aquí alguien va a caer, es la prueba en escaleras. Bueno, encontré estas escalas que están bastante empinadas y me llama la atención por eso, porque aquí rodarían fácilmente. Hay aproximadamente 20 escalones y vamos a lanzar el Motorola Defi. A ver cómo nos va. Porque esto se puso interesante, ¿no? Ojalá que esa malla que hay allá detenga el celular y no caigan hasta abajo, porque si no, son más de 20, son como 30 escalones y allá está un espacio ahí. Y se fue este primero. Vamos a lanzarlo así. Hijo de más, chica. Llegó hasta la mitad nada más, ¿eh? Ahora lo lanzo otra vez. Pero primero vamos a lanzar el Ulefone, que al ser más grande y más pesado, lo más seguro que sí va a dar hasta allá abajo. Así que se fue. ¡No! ¿Qué pasó? Y ahora sí se fue. Tiene que ser como así. ¡Uy! 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 Eso sí estuvo feo. Voy a coger el Defi y lo voy a lanzar también así a ese nivel. Creo que dio demasiado polín, pero bueno. Vamos a lanzar el Defi también de esa manera, para que no haya... ¡Ah! Pero vean, amigos, con esa, nada más con eso, mira, se rompió la pantalla, ¿no? ¡Oh! Rayos. Yo te extraño. Rayos. Bueno, ya esto aquí. Ya. Uy, qué embarrada. Se rompió la pantalla. El táctil sigue funcionando, pero la pantalla se quebró. Creo que cayó de alguna manera, que justo se rompió la pantalla. Creo que ya no es, ya es innecesario lanzarlo hasta allá abajo. Pero bueno, ya ha hecho el daño. Ya que. No. Ah, se fue por la orilla. Le dio tanto miedo que se fue por la orilla. Voy a tomar el Ulefone como si nada, amigos. Vean. Está ahí perfecto. Ni siquiera se dañó la pantalla, nada, ni un rayoncito. Nada, parece que no le pasó nada. Y por atrás también está intacto. Wow. ¿A qué creen que se debe todo esto, no? Yo ahora voy a decir mis conclusiones, pero me gustaría que ustedes me dijeran las suyas. ¡Qué bárbaro! Y la cuarta prueba, si es que aún están vivos, obviamente, es la prueba de resistencia al agua. Como ya este está roto, como pudieron ver, se quebró la pantalla horriblemente. Afortunadamente tengo otro Motorola Defi, que es el que vamos a usar para esta prueba. Listo, porque como acá está roto, pues obviamente no va a aguantar. Pero me preocupan varias cosas de Motorola Defi. Primero, el paso del tiempo, ¿no? Los años que ya tiene. Segundo, que este es de batería extraíble. Que sea suficiente los protectores que tiene, que con el tiempo no se hayan dañado.
y pongamos aquí entonces la tapa. Vemos que la batería siento que está como un poquito inflada, ahí también podría perjudicar en que la tapa case perfectamente, pero yo voy a ponerle los seguros y me voy a arriesgar. Este lo único que tiene es que la pantalla tiene estos dos parches negros, que era muy típico daño de esa época de estos Motorolas. Tiene protector de audífonos aquí, esta gomita, que sin esto pues no se puede sumergir. Sí se puede, pero no se debe. Y acá también tengo el protector de acá del puerto USB. Y aquí vemos que el Motorola DeFi está en buen estado, que funciona el táctil y demás. Que todas las cosas funcionan. Vean que ahí está la camarita. Así que no debería tener ningún problema. Entonces se supone que este se puede mojar así directamente. Y la parte trasera también. Vamos a hacer primero eso, esa parte allí. Ahí vemos que sigue funcionando, a pesar de que le cayó agua. Sería como salpicaduras. Ahí sigue funcionando. Un lefón también se puede mojar aquí directamente, está prendido, ¿verdad? Ahí está, se puede mojar, eso es, ahí no va a tener ningún problema y que puede seguirse usando. Ahí está perfectamente, creo que ahí es suficiente para que el celular quede sumergido, así que vamos a sumergir los dos celulares. Upa, parece que ya hay consecuencias. O soy yo o ya hay consecuencias, amigos. Creo que el paso del tiempo le está costando, pero siento que vibra y no sé si fue que la batería se mojó, puede ser, no sé. Amigos, parece que no va a siquiera aguantar a sumergirlo. Voy a presionar el botón de power a ver si pasa algo. Ahí está, no sé, me está parpadeando. A ver si fue que entró agua por aquí, por estos topitos. Y eso que solamente fue un poquito. Ahí vemos que entró algo de agua, creo. Voy a destapar la batería. Bueno, la batería parece que sí le entró agua, amigos. Le entró agua. Entonces ya meterlo aquí adentro es peligroso. Es peligroso porque vemos que no sé si puede ser porque la batería está un poquito inflada. Vamos a sacarlo un poco aquí. Entonces vemos que sí le cayó agua adentro. Creo que no es necesario sumergirlo como tal. Yo pensaba sumergirlo, vemos que este lo podemos sumergir sin ningún problema, pues tengamos en cuenta que este celular ya es nuevo, está todavía en su época, en su momento, mientras que este pues ya con el paso de los años quizás ya estas gomas se han ido gastando. Aparte, como les digo, la batería siento que está un poquito inflada. Quizás si lo meto sin batería, allí sí no pase nada, ¿no? O sea, si lo pongo así, sin batería, esto aquí tiene como unas gomas que protegen. De hecho, lo que voy a hacer, lo voy a meter sin baterías para ver si no le pasa nada, ¿no? Vamos a meterlo allí, que quede allí. Dentro del agua, repito, este está activo, correcto. Obviamente el táctil no va a funcionar dentro del agua. Aproximadamente un minuto. Estoy corriendo el riesgo de dañar mi Motorola DeFi, que no le he hecho video aún en el canal de revisión. Creo que con esto es suficiente. Vamos a sacar el Motorola DeFi, lo voy a poner por acá y ahora después lo sacamos. Y aquí está el Ulefone. Vamos a sacudir un poco. Como pueden ver, no le pasa absolutamente nada. Ya esto estaba recontraprobado. Vean la cámara perfectamente aquí. No le pasa absolutamente nada. Así que ahí está perfectamente el Ulefone. Así que en ese sentido no va a tener ningún problema. Ni siquiera los micrófonos, nada. Todo está bien. Los parlantes obviamente hay que esperar que se sequen un poquito porque si no van a sonar feo porque tiene quizás un poquito de agua aquí en las entradas de los parlantes, pero nada del otro mundo. Lo importante es que estos protectores estén siempre puestos para que no se les vaya a entrar agua por esas partes. Ay, prendió. Uy, se apagó. Pero ¿qué puede ser la batería? Porque la batería, como les digo, está infladita y con esa mojada quizás se mojó la batería. Pues acabo de probar la batería en el otro celular que se había roto la pantalla para ver si era el problema de la batería que estaba descargada o algún detalle en la batería, pero como pueden ver encendió. Vamos a intentar ahora encender ahora sí el otro, que ya de hecho lo cogí con un secador de pelo caliente para calentarlo un poquito para ver si con eso logramos hacer que encienda, ¿no? No me quiere encender, amigos. Parece que otro soldado caído, amigos. Yo siento vibración áptica aquí. Yo presiono aquí, toco aquí y siento vibración áptica, siento que vibra. Lo bloqueo y vean, ¿ahí sí escucharon? El sonido de bloqueo, y hago esto y siento el táctil. Siento que está bloqueado. Vean, ahí siento, ahí sonó otra vez. ¿Sí escuchan? Ahí está el sonido de bloqueo. Está funcionando el táctil
pero no me está dando es imagen en la pantalla. Quizás ya estas manchas ya tenían la pantalla vuelta a nada y con este detallito pues apareció ese daño. Entonces la UART está buena, amigos, sigue funcionando el celular, ahí está el bloqueo nuevamente. Ese fue el resultado de esta prueba. Mis conclusiones son las esperadas. Sabía que el Motorola Defi iba a sufrir más las consecuencias por el paso de los años. Es un celular que no es moderno, que tiene menos protección. Uno se le quebró la pantalla, el vidrio, no dañó el táctil. El otro está encendido el sistema operativo, la UART, pero la pantalla no da imagen. Mientras que el Ulefone salió pues muy victorioso, la verdad. Una pequeña rayadura aquí en el vidrio protector que me trajo, de hecho. Un pequeño golpecito allí. Sufrió allí una pequeña raspadura. Ahí está. O sea que es un celular bastante resistente. Este celular lo puedes comprar en AliExpress, en la misma tienda de Ulefone. Y que te voy a dejar enlaces, por supuesto, en la descripción de este buen producto. Que si aún no has visto la reseña de él, te recomiendo hacerlo. Lastimosamente perdí mi Motorola Defi, pero igual de los dos saco uno, así que no pasa nada. No soy MrBeast para gastar dañando celulares, pero me encantó este video. Si es así también, que te ha gustado a ti, déjamelo saber en los comentarios, regálame un like, comparte, suscríbete a nuestro canal, síguenos en Facebook, TikTok y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.